El amor no ha olvidado a nadie. Continuación de ¿qué prefieres ser? La mayoría de los sistemas espirituales tratan de equilibrar cuerpo, mente y espíritu. Todos ellos son igual de importantes, pero esta no es la aproximación del curso. En el curso aprendes a usar la mente para elegir entre el cuerpo, que es el gran símbolo de la separación del ego, y el espíritu, que según el curso es perfecta unicidad, y que no ha de confundirse con la idea de un alma individual, que es una idea de separación. El curso enseña que el mundo es una proyección de nuestra mente colectiva inconsciente. Lo que estaba en nuestra mente a un masivo nivel metafísico, a saber, la terrible culpa inconsciente que sentimos en la separación inicial de nuestra fuente, fue negado y proyectado hacia afuera. Un psicólogo te diría que la proyección siempre sigue la negación. Esto se debe a que cuando niegas algo, tiene que ir a alguna parte. Ahora bien, una vez que se niega algo, se vuelve inconsciente, y él habla mucho sobre la negación. Te olvidas de que lo negaste, y entonces cuando es proyectado hacia afuera piensas que la proyección que contemplas es la realidad. Olvidas que tú lo has hecho porque has sido negada, de modo que es tu proyección, pero no eres consciente de ello. A continuación el curso enseña que la proyección da lugar a la percepción. Esto significa que has fabricado aquello que estás mirando, pero te has olvidado y lo consideras la realidad. Olvidas que es una creación errónea que tú mismo has fabricado. Como dice J, ¿no es acaso extraño que consideres arrogante pensar que fuiste tú quien fabricó el mundo que ves? Dios no lo creó, de eso puedes estar seguro. ¿Qué puede saber Él de lo efímero, del pecado o de la culpabilidad? ¿Qué puede saber Él de los temerosos, de los que sufren y de los solitarios, o de la mente que vive dentro de un cuerpo condenado a morir? Pensar que Él ha creado un mundo en el que tales cosas parecen ser reales es acusarlo de demente. Él no está loco, sin embargo solo la locura da lugar a semejante mundo. Tú y tu amigo J tendríais que compartir estas cosas. Dices que parte del camino de salida consiste en dejar de ser una víctima y en responsabilizarte de tu experiencia. ¿Podrías ser un poco más específico en cuanto a cómo lo haces? Arten le pregunta a Gary. Y Gary le responde, bien, no puedes hacerlo mediante el pensamiento ingenioso, ni siendo tu propio maestro. Tienes que escuchar el sistema de pensamiento del Espíritu Santo en lugar del tuyo. La verdad es simple y consistente, pero el ego no lo es. El ego es muy complicado y quiere que la idea de separación sobreviva, por eso quiere ser especial. Entonces en este mundo establece relaciones especiales, de amor especial o de odio especial. Lo cierto es que al ego le encantan las complicaciones porque son cortinas de humo sobre el único problema real y la única solución. El único problema real consiste en la idea de que nos hemos separado de Dios, y la única solución real consiste en deshacer la idea de separación y volver a casa. Para llevarnos a casa, el Espíritu Santo nos ofrece la simplicidad de la verdad frente a las complejidades del ego. Pero el ego no está dispuesto a renunciar. Es como Terminator. Vuelve una y otra vez. No obstante, a la larga, ganará la verdad que deshace el ego, porque el Espíritu Santo es perfecto y el ego no. Cualquiera puede entender y aplicar las enseñanzas del Espíritu Santo. El curso dice que son simples y no lo dice una sola vez. Usa esta palabra 158 veces. Lo he mirado en la concordancia. Por otra parte, el curso no nos aconseja, ni a nosotros, ni a sus maestros, ni siquiera a los maestros ascendidos, tener ideas originales. De hecho dice
El pensamiento ingenioso no es la verdad que te hará libre, pero te liberarás de la necesidad de usarlo una vez que estés dispuesto a prescindir de él. Y también dice, el curso simplemente ofrece otra respuesta, una vez que se ha planteado una pregunta. Dicha respuesta, no obstante, no recurre a la inventiva o al ingenio. Esos son atributos del ego. El curso es simple, tiene una sola función, una sola meta. Solo en eso es totalmente consistente, pues solo eso puede ser consistente. Eso es cierto, pero aún no me has dado la clave, basándote en lo que has dicho. ¿Qué es lo que hay en el curso que cambia tu experiencia?, le pregunta Artén a Gary. Y Gary le responde, cambias tu experiencia de ti mismo al cambiar tu manera de mirar las cosas. Purja interviene y le dice, exactamente, el perdón es un cambio en la manera de mirar las cosas, ya sean situaciones, sucesos u otras personas, pero no es fácil. Nunca digo a la gente que sea fácil perdonar a otras, de hecho es un rollo, porque no se lo merecen, dice Gary. Y Purja le dice, esto puede parecer verdad a nivel de la forma, pero luego te das cuenta de que eres tú quien es perdonado cada vez que perdonas a otros. Y Gary les dice, esto se debe a que en realidad solo hay uno de nosotros. Sí, le dice Artén, es posible que las personas parezcan estar separadas porque lo que ven es una proyección basada en la idea de separación, pero se trata de un truco. Aunque parece que el ego divide, es una ilusión. Lo único que hay es un ser que cree que se ha separado de su fuente. Sí, aparece como muchos, pero en realidad siempre hay uno solo, y tú eres él. Sin embargo, la mente parece seguir dividiendo. Después proyecta esas divisiones, lo que hace que cada vez más gente parezca estar aquí, en la proyección. Pero todo es humo y espejos. Siempre hay únicamente un ego, por muchas imágenes distintas que veas. Gary les dice, eso explica por qué se empieza con una o dos personas, como Adán y Eva, y más adelante parece que hay 1 billón. Siempre me he preguntado cómo encaja la reencarnación en esto. Quiero decir que, si solo tienes 2 individuos, entonces, ¿cómo podría parecer que se reencarnan en billones de personas, a menos que la mente se divida? No es posible. Y digo que parecen reencarnar porque todo es una ilusión, o mejor aún, un sueño que aparenta ser verdad. Sí, los sucesos parecen ocurrir en el sueño, pero eso no significa que ocurran realmente, les dice Gary. Y Purja le pregunta, ¿crees en la reencarnación? Gary le responde, no, pero solía hacerlo en otra vida. Entonces interviene Artén y dice, has dicho que cambias tu manera de experimentarte a ti mismo al cambiar tu forma de mirar a los demás. Hay que hacer un par de distinciones. Antes hemos manifestado que el curso enuncia una ley muy importante de la mente. Tal como le consideres a él, así te considerarás a ti mismo. Ya es hora de ser un poco más específicos en esto. Pero antes, ¿cómo está tu mano? Nota. Una semana antes de que Artén y Purja aparecieran, desperté una mañana con la mano totalmente insensible, no podía usarla. Fui al neurólogo que me diagnosticó daño en el nervio radial derecho. Me explicó que de tanto escribir a máquina y firmar libros, se me había producido esta lesión. El médico me dijo que podría tardar 1 año en curar, si es que lo conseguía. Yo estaba decidido a curarme pronto. Los síntomas habían aparecido en un buen momento, si es que existe un buen momento para la aparición de un síntoma. Tenía 1 mes libre por las vacaciones de Navidad, antes de volver a viajar y a dar conferencias sin interrupción. Decidí no dejar que la lesión me afectara, e incluso hice un viaje maravilloso con mi esposa Karen para disfrutar de la Navidad en la ciudad de New York, a pesar de que apenas podía usar la mano derecha. Empecé a practicar las enseñanzas sobre curación que había recibido, tanto de un curso de milagros como de mis 2 amigos ascendidos. La mano estaba mejor, pero aún me dolía,
y tenía como la mitad de la fuerza habitual. La noche en la que Artén y Purcell regresaron, estaba tomando notas lo mejor que podía, aunque a veces parecían garabatos de niño. Entonces Gary le dijo: «Está mejorando, hago lo que se me ha enseñado». Y Artén le dijo: «Bien, en nuestra cuarta visita de esta serie te hablaremos de la curación, evidentemente no solo para ti, sino también para tus lectores. Tienes 3 semanas antes de volver a salir de las trincheras. Sigue trabajando sobre tu mano con tu mente, y durante esta cuarta visita, cuando toque este punto, comentaremos cómo te ha ido». Purcell le dice: «Entonces, volviendo al tema que teníamos entre manos, la gente comete algunos errores básicos en su manera de aplicar el curso. Una de las razones es que no se acuerdan de lo que es el espíritu. Otro error es que se enfocan en las ilusiones en lugar de en la realidad». Gary les pregunta: «¿Qué quieres decir?». Y Purcell le responde: «Cuando entras en este tipo de trabajo, a menudo te centras en el hecho de que la vida es una ilusión, pero no deseas hacerlo, porque sí es cierto que tal como veas a los demás te verás a ti mismo, y es cierto, si vas por la vida viendo a la gente y al mundo como una ilusión en tu mente inconsciente, acabarás pensando en ti mismo como en una ilusión. Te sentirás vacío y carente de significado, y eso te deprimirá. Recuerda, tu mente inconsciente traducirá cualquier cosa que pienses sobre los demás como un mensaje sobre ti. Esto se debe a que, aunque no seas consciente de ello, tu mente inconsciente lo sabe todo, incluso el hecho de que solo hay uno de vosotros que piensa que está aquí. Por eso todo lo que piensas sobre los demás es en realidad un mensaje desde ti, para ti y sobre ti. Y así pensará tu mente inconsciente. De modo que no quieres pensar que las personas son ilusiones, porque creerás serlo también tú. No son únicamente los estudiantes de aquí, de Estados Unidos, los que cometen este error. Como el hinduismo y el budismo siempre han enseñado que el mundo que ves es una ilusión o impermanencia, como dicen los budistas, mucha gente de otros lugares, incluso de India, piensa así. Para complicar aún más el problema, según el sistema de castas vigente en la India, a 1/3 de la población se la considera inferior a los animales. No tienen derechos y nunca los tendrán. Imagina lo que hace a la psique de una nación considerar que 1/3 de su población es infrahumana. Por suerte en India también hay mucha gente que practica una idea que hemos tomado prestada de ellos. Las ves y la oyes muchas veces en las iglesias de la unidad de este país. Es la idea de Namasté, que significa: la divinidad en mí se inclina ante la divinidad en ti. Este es un paso en la dirección adecuada, pero no va lo bastante lejos. Cuando le dices a alguien: la divinidad en mí se inclina ante la divinidad en ti, limitas a esa persona a la condición de una pequeña mota de tiempo y espacio. Haces que la individualidad sea real. También te separas del otro, como un sujeto y un objeto. Lo que J hizo fue pasar por alto el cuerpo. No es que los ojos de su cuerpo no parecieran ver otros cuerpos, pero él entendió que no veía con los ojos del cuerpo y que en realidad no estaba en un cuerpo. Él supo que veía con su mente. Tal como dice el curso, estás repasando mentalmente lo ocurrido. A propósito, ¿podría haber una definición mejor de ver una película? Ya ha sido filmada y está acabada, y ahora la estás viendo. Y parte de lo que ves es tu propio cuerpo. Él solo es una parte de la proyección, como todos los demás cuerpos que ves. Ahora bien, en lugar de limitar a la persona con la que interactúas a la condición de una pequeña mota de tiempo y espacio, deseas pasar por alto el cuerpo y hacer lo que hizo J. ¿Quieres pensar que esa persona es ilimitada? En lugar de considerar a las personas como partes del todo, quieres pensar que son la totalidad. Si haces eso, dejarás de enfocarte en que eres una ilusión y se producirá un resultado muy positivo. Funcionará. Te ahorrarás vidas de esfuerzo. Si los ves como si fueran la totalidad, nada menos que Dios,
Así es como llegarás a experimentarte a ti mismo. Así lo hizo J. Él vio la faz de Cristo por doquier. En el curso, J no es especial. Él dice que tú eres su igual y que llegarás a experimentarlo. Y la manera más rápida de lograrlo es ver la realidad del espíritu en cada persona con la que te encuentres. Entonces Gary le dice, de acuerdo, de modo que pienso que todas las personas con las que me encuentro son iguales a Dios. Es la perfecta unicidad de la que habla el curso. Es nuestro estado natural, no somos diferentes de Dios. Y no es arrogancia creerlo así. Lo que sí es arrogancia es pensar que, de algún modo, podríamos estar separados de Dios. Lo cierto es que solo podemos separarnos de Dios en sueños. Por eso se puede decir que el curso toma la idea del universo de tiempo y espacio como una ilusión y la convierte en la idea de que esto es un sueño del que tenemos que despertar y que el despertar es la iluminación.